Nadie le había dicho jamás esas palabras a Sebastián Caruso y se había quedado sentada, tranquila, después. June Parker sí lo hizo. La mujer de curvas puso una marca roja junto al nombre del jefe de la mafia más temido de la costa este. Sebastián la miró fijamente. Él acababa de ofrecer $50.000 para evitar que despidieran a una camarera. Aún así, June le dio 0 puntos. Su abuela se rió. Sebastián exigió saber por qué. June cerró su cuaderno. Tú no la ayudaste, Sebastián. Aterrorizaste a su jefe hasta que te obedeció. Ahora Sebastián tenía 29 días para demostrar que podía resolver un problema humano sin dinero, sin amenazas y sin el poder de la mafia. O perdería el control de casi $2.000 millones. Su primer problema, quiso despedir a su evaluadora. No se lo permitieron. Sebastián miró a June y luego a su abuela, con esa quietud controlada que normalmente hacía que hombres adultos reconsideraran lo dicho. Ninguna de las dos mujeres pareció preocupada. Eso era nuevo. 3 minutos antes, el gerente de un restaurante se disponía a despedir a una joven camarera después de que ella derramara vino, sin querer, sobre un invitado importante. Sebastián había escuchado la discusión, notó que June observaba, y reconoció una oportunidad obvia. Un problema. Una empleada vulnerable, un hombre rico capaz de arreglarlo todo. Intervino. El gerente protestó. Sebastián, en voz baja, dijo quién era. Las protestas se detuvieron. Entonces ofreció $50.000 para compensar al restaurante. Le ordenó al gerente que mantuviera a la camarera en su puesto, y volvió a la mesa esperando lo que él consideraba el único resultado razonable, una calificación alta. En cambio, June había escrito un 0. Resolví el problema, dijo Sebastián. Terminaste la discusión. Hay una diferencia. June miró hacia la camarera, que en ese momento atendía otra mesa mientras revisaba, nerviosa, si Sebastián seguía observándola. Ella conservó su trabajo porque su jefe te tiene miedo. ¿Qué pasa cuando tú te vayas? Sebastián no tuvo una respuesta inmediata. Eso le molestó casi tanto como el 0. Eleanor Caruso, de 80 años, disfrutando aparentemente del mes más entretenido de su vida, le recordó a su nieto las reglas. El fideicomiso familiar que ella controlaba contenía hoteles, propiedades comerciales y otros bienes legítimos valuados en casi $2.000 millones. Sebastián había esperado que la transferencia fuera un simple trámite. Eleanor la había congelado. Durante 30 días, Sebastián sería observado en situaciones interpersonales cotidianas por una evaluadora independiente elegida, por ella. Esa evaluadora era June Parker. Sebastián no podía despedirla, reemplazarla, sobornarla ni amenazarla. Y como Eleanor conocía a su nieto excepcionalmente bien, el acuerdo le prohibía investigar la vida privada de June en busca de información que pudiera influir en ella. Al final de los 30 días, June entregaría una evaluación independiente. Al principio, Sebastián consideró el arreglo insultante, pero manejable. Dirigía un imperio que abarcaba transporte marítimo, construcción, hoteles, bienes raíces e inversiones privadas. Cientos de personas seguían sus decisiones sin cuestionarlas. Seguramente comportarse como una persona decente durante 30 días no podía ser más complicado que dirigir esa organización. Entonces conoció a June. Ella no parecía impresionada por su reputación. Peor aún, tampoco parecía intentar no impresionarse a propósito. Simplemente trataba su estatus como irrelevante para la pregunta que le pagaban por responder. ¿Cómo se comportaba Sebastián Caruso cuando el poder no era la solución? Él volvió a mirar su cuaderno. ¿Qué habría sumado puntos? June lo apretó contra su cuerpo. Me estás preguntando cómo aprobar el examen. Te estoy pidiendo criterios de desempeño medibles. Eso es preguntarme cómo aprobar el examen con un traje más caro. Eleanor volvió a reírse. Sebastián la ignoró. Entonces la generosidad no cuenta. Generosidad. Ofrecí $50.000. June señaló con la cabeza al gerente del restaurante. Ofreciste $50.000 mientras hacías creer a un hombre que decirte que no podría acortarle la vida. Nunca lo amenacé. Te presentaste. Hubo un breve silencio. Sebastián consideró objetar.
Por desgracia, todos en la mesa sabían que, en ciertos lugares, que Sebastián Caruso dijera su propio nombre podía funcionar como una estrategia de negociación completa. June abrió su cuaderno otra vez. Los ojos de Sebastián cayeron sobre la página. Ella lo cerró. Él levantó la mirada. Acabas de esconderme mi puntaje. Sí. Es mi evaluación. Es mi cuaderno. Por primera vez esa noche, algo cambió en la expresión de Sebastián. No era enojo, sino algo más desconocido, frustración sin ninguna palanca de poder. Podía comprar el restaurante, el edificio donde estaba, y probablemente el banco que lo financiaba. Pero no podía obligar a una sola mujer de Curvas a abrir un cuaderno. June se puso de pie. Quedan 29 días, señor Caruso. Sebastián la vio alejarse, y luego se volvió lentamente hacia su abuela. Esto es absurdo. Eleanor sonrió. Has controlado a hombres peligrosos durante 20 años, cariño. Miró hacia la puerta por donde June había desaparecido. Seguramente pueda sobrevivir a una mujer con una pluma. Sebastián no dijo nada. Por primera vez en años, el hombre más poderoso de la sala había recibido un 0. Y lo que más lo perturbaba no era que 2.000 millones estuvieran de repente en juego, sino la posibilidad de que June pensara que se lo merecía. Para el cuarto día, Sebastián había convertido ser una persona decente en una estrategia corporativa. June debería haberlo esperado. Pidió una copia por escrito de los criterios de evaluación. Ella se negó. Pidió una rúbrica de calificación. Ella le informó que no existía ninguna. Preguntó si la puntualidad contaba. June le preguntó si antes había considerado llegar a tiempo un acto de excelencia moral. Sebastián dejó de hacer preguntas directas y empezó a investigar. Su consigliere, Marco, llevaba 15 años manejando negociaciones hostiles, disputas comerciales delicadas y hombres cuya lealtad, ocasionalmente, requería aclaración. Por eso no estaba preparado cuando Sebastián lo llamó una mañana y le preguntó, ¿qué hace la gente normal y considerada? Marco se quedó mirándolo. Sebastián le sostuvo la mirada. Ninguno de los dos parecía contento de que sus carreras hubieran llegado a ese momento. Para el final de la semana, Sebastián había desarrollado lo que consideraba una estrategia sofisticada. Sostuvo la puerta del ascensor para 3 empleados. June no escribió nada. Agradeció personalmente a una recepcionista del hotel. Nada. Organizó que le llevaran el almuerzo a todo un departamento administrativo, y luego, casualmente, pasó por ahí mientras June estaba presente. Su cuaderno siguió cerrado. A la mañana siguiente, Sebastián pagó de forma anónima la reparación del departamento de una inquilina anciana. June no le dio ningún punto. Descubrió por qué 2 horas después. Le dijiste a tu asistente que se asegurara de que yo me enterara. No lo hice. Se lo dijiste a menos de 2 metros de mí. ¿Coincidencia, Sebastián? Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila. Él olvidó su defensa durante unos 2 segundos. Entonces June sonrió. Sin puntos por bondad actuada. Y se alejó. Sebastián fue directo a buscar a Marco. No tiene estándares objetivos. Marco, sabiamente, no dijo nada. ¿Cómo se supone que demuestre una mejora si no se puede medir? Marco siguió sin decir nada. Sebastián entrecerró los ojos. ¿Estás de acuerdo con ella? Me gusta seguir empleado. El cuaderno se convirtió en una obsesión. June lo llevaba a todas partes. Cada vez que Sebastián interrumpía a alguien, ella escribía algo. Cada vez que él mostraba paciencia, escribía algo también. Una vez, durante una reunión, la vio escribir durante casi 30 segundos, después de que él descartara, sin discutirla, la sugerencia de un gerente. Sebastián pasó el resto de la reunión mirando el cuaderno. A la mañana siguiente, llamó otra vez al mismo gerente. Sebastián escuchó toda la propuesta. Era terrible. La rechazó de todos modos, pero primero la escuchó. June volvió a escribir algo. Aquello, pensó Sebastián, era una guerra psicológica. Se convenció de ello. Y sin embargo, entre tratar de ganar puntos y tratar de entender por qué no los estaba ganando, cosas pequeñas empezaron a cambiar.
En uno de los hoteles, un supervisor de mantenimiento se le acercó con un problema de horarios. Normalmente, Sebastián habría dado una solución antes de que el hombre terminara de explicar. Esta vez notó que June estaba cerca, así que esperó y lo dejó seguir hablando. Descubrió que el problema que estaba a punto de resolver no era, en realidad, el verdadero problema. Una semana antes, eso lo habría irritado. En cambio, hizo dos preguntas. El supervisor propuso una solución que Sebastián no había considerado. Funcionó. June escribió algo. Sebastián fingió no darse cuenta. Más tarde, cruzó al mismo hombre en un pasillo. Buenos días, Anthony. El supervisor casi se estrelló contra una pared. Sebastián siguió caminando, luego se detuvo. Sabía el nombre de ese hombre, y no era porque June estuviera observando, ella ni siquiera estaba ahí. Esa idea lo persiguió el resto del día. Otros cambios aparecieron con la misma discreción. Dejaba que los empleados terminaran sus frases. Hacía preguntas antes de dar órdenes. Cuando dos jefes de departamento no se ponían de acuerdo, resistía el impulso de terminar la discusión eligiendo, sin más, a un ganador. Nada de esto lo volvió más blando. Si acaso, sus decisiones se volvieron más precisas, porque, por fin, la gente le daba información que antes había sido demasiado intimidante para compartir. June notó todo esto. No dijo nada. Eso lo estaba volviendo loco. Una tarde, Sebastián entró a una sala de conferencias y encontró el cuaderno de June sin vigilancia sobre la mesa. Ella estaba al otro lado del salón, hablando con Eleanor. El cuaderno estaba a 3 pasos. Sebastián lo miró, luego miró a June, luego volvió a mirarlo. Un hombre que controlaba un imperio se quedó inmóvil, librando lo que parecía ser la negociación moral más difícil de su vida adulta. Podía abrirlo. Nadie lo detendría. Nadie ni siquiera se enteraría. Su mano casi se movió. Entonces June se dio vuelta. Sebastián tomó un informe financiero ajeno. Al revés. June lo miró a él, luego al cuaderno, luego al informe. Poco a poco apareció una sonrisa. Sebastián corrigió el documento sin decir nada. June volvió a su conversación, pero antes abrió el cuaderno y escribió una línea corta. Sebastián la observó desde el otro lado del salón. Por razones que prefería no examinar, la posibilidad de que esa línea fuera algo bueno le importó más de lo que debería. La evaluación había comenzado como un obstáculo entre Sebastián y $2.000 millones. Ahora estaba pasando algo mucho más incómodo. Estaba empezando a querer la aprobación de la única persona a la que no podía obligar a dárselo. Para la segunda semana, Sebastián había dejado de preguntar cuántos puntos tenía. Casi. Seguía mirando el cuaderno de June cada vez que ella lo abría, pero ahora lo hacía con suficiente disimulo como para convencerse a sí mismo de que no contaba. June no estaba convencida. Sus días habían caído en un ritmo poco usual, mientras ella lo acompañaba en las responsabilidades de sus negocios legítimos. Lo vio manejar quejas de inquilinos, desacuerdos entre empleados, proyectos de construcción retrasados y operaciones hoteleras. Algunos cambios eran tan pequeños que el propio Sebastián no parecía notarlos. Ya no entraba a cada desacuerdo convencido de antemano de que ya sabía la respuesta. Hacía preguntas. A veces incluso le disgustaban las respuestas, y aún así seguía escuchando. De todos modos, June consideraba eso un progreso. Entonces Michael Torres cometió un error que le costó a una de las divisiones hoteleras de Sebastián casi $400.000. Michael llevaba 11 años trabajando para la organización Caruso. Como director regional de operaciones, era responsable de aprobar una transición crítica de proveedores en varias propiedades. Se le pasó una fecha límite contractual. El error desató penalizaciones, retrasó renovaciones y creó semanas de problemas operativos. Para cuando Sebastián entró a la sala, todos ya sabían lo que iba a pasar. Michael sería despedido. Y él también parecía saberlo. Sebastián se paró a la cabecera de la mesa con el informe frente a él. Su expresión era calmada. Eso era peor que la ira. Tuviste 11 días para identificar esto. Michael tragó saliva. Sí, señor. ¿Revisaste el contrato? Sí.
y aún así se te pasó la fecha límite. Sí. Sebastián cerró la carpeta. Recursos humanos se encargará. ¿Sabes por qué? La voz de June lo detuvo. Todos, en esa mesa, se quedaron paralizados. Sebastián la miró. ¿Por qué qué? ¿Por qué se le pasó? El informe explica qué pasó, explica el error. June miró a Michael. No explica por qué un hombre que, aparentemente, hizo bien su trabajo durante 11 años, de pronto dejó de hacerlo bien. La mandíbula de Sebastián se tensó apenas. 2 semanas antes, tal vez habría considerado esa distinción irrelevante. Un error tenía consecuencias, encuentra el error, elimina la fuente, sigue adelante. Eficiente. ¿Limpio? ¿Simple? Pero June le había enseñado algo molesto sobre las respuestas simples. Casi siempre eran simples porque nadie se había hecho la segunda pregunta. Sebastián miró a Michael. ¿Por qué? Michael dudó. Luego dijo que era algo personal. Sebastián estuvo a punto de terminar la conversación ahí mismo. En cambio, se sentó. Explica. Lo que siguió salió despacio. La esposa de Michael había sufrido una crisis médica grave meses antes. Se estaba recuperando, pero necesitaba ayuda todos los días. Su hija adulta la había estado ayudando, hasta que unas complicaciones en su propio embarazo se lo impidieron. En silencio, Michael se había vuelto el cuidador principal de su esposa mientras seguía supervisando varias propiedades. Dormía 4 horas la mayoría de las noches, a veces menos. Lo había ocultado todo porque creía que admitirlo lo haría parecer poco confiable. Nadie en el trabajo lo sabía. Sus supervisores solo habían notado que un empleado excelente había empezado a cometer errores extraños. Sebastián escuchó sin interrumpir. June lo observaba. Por una vez, él no miró hacia su cuaderno. Cuando Michael terminó, Sebastián hizo una sola pregunta. ¿Por qué no pediste una licencia? Michael sonrió, cansado y avergonzado. No quería un trato especial. Sebastián se recostó. Su vieja solución apareció al instante: pagar cuidado profesional, problema resuelto. Esa cantidad no significaría nada para él. Estuvo a punto de decirlo. Entonces entendió, sería el restaurante otra vez. Dinero reemplazando comprensión. Sebastián empezó a hacer preguntas prácticas. ¿Quién podía absorber temporalmente las responsabilidades de Michael? ¿Qué proyectos necesitaban su experiencia? Se podía reducir su horario sin quitarle autoridad. En 15 minutos tenían un plan. Michael tomaría licencia pagada, y volvería después con un horario reducido durante 3 meses. 2 gerentes seniors dividirían temporalmente su carga, mientras Michael mantenía la supervisión de los proyectos donde su experiencia era esencial. Sin explicación pública, sin anuncio humillante, sin caridad. Solo espacio para sobrevivir un momento difícil sin perder la carrera de 11 años. Michael miró a Sebastián. No sé qué decir. Di que la próxima vez le contarás a alguien, antes de perder $400.000. Aparecieron algunas sonrisas nerviosas alrededor de la mesa. Entonces Sebastián añadió, más despacio: pedir ayuda sale más barato que fingir que no la necesitas. La pluma de June se movió. Sebastián lo notó. Claro que lo notó. Pero algo era distinto, no preguntó qué había escrito. No hasta esa noche. Caminaban por el vestíbulo del hotel cuando June lo detuvo. 8. Sebastián se volvió. ¿Qué? 8 de 10. Él la miró fijamente. Era la calificación más alta que ella le había dado nunca. Intentó parecer indiferente. ¿Por qué no 10? June se rió. Sebastián se arrepintió de haber preguntado. ¿Habrías manejado a Michael de otra forma si yo no hubiera estado ahí?, preguntó ella. Él consideró darle la respuesta que ella quería escuchar. Entonces no lo hice. No lo sé. June lo estudió un momento. Por eso es un 8. Empezó a caminar de nuevo. Sebastián la siguió. Debería haberse molestado.
En cambio, sintió algo peligrosamente parecido a la satisfacción, no porque hubiera ganado 8 puntos, sino porque, cuando June lo había mirado desde el otro lado de la mesa, había algo en su expresión que él nunca había recibido por miedo, dinero u obediencia, respeto. Y descubrió que quería más de eso. Esa noche, June revisó sus notas. Por primera vez, no escribió sobre cómo se comportaba Sebastián cuando lo desafiaban. Escribió sobre el momento antes de su decisión. Él casi la había mirado, casi había buscado su aprobación, pero no lo hizo. Había mirado a Michael en su lugar. June se quedó mirando esa frase más tiempo del necesario. La evaluación debía determinar si Sebastián podía cambiar de verdad su comportamiento. No había considerado qué pasaría si ella empezaba a cambiar su opinión sobre ese hombre. Sebastián descubrió los celos el día 19. Le disgustó. Ocurrió en el vestíbulo de una de sus propiedades comerciales, donde June revisaba una mediación entre inquilinos mientras él terminaba una reunión arriba. Cuando bajó, la encontró riéndose con un hombre que nunca había visto. Sebastián se detuvo en seco. El hombre era alto, relajado, y estaba parado más cerca de June de lo que Sebastián consideraba necesario para cualquier discusión legal legítima. June lo notó. Sebastián, él es Daniel Reed. Hemos trabajado juntos en varios casos de mediación. Daniel le tendió la mano. Un gusto conocerte. Sebastián se la estrechó. Abogado. Daniel parpadeó. Sí. ¿De qué área? Sobre todo derecho comercial y desarrollo comunitario. ¿Cuánto tiempo? 12 años. ¿En qué firma? June bajó, despacio, la carpeta que sostenía. Sebastián lo notó. Daniel también. Lo que siguió fue menos una presentación que un interrogatorio profesional no solicitado. Sebastián se enteró de dónde había estudiado Daniel, qué clientes representaba, y si su firma había manejado litigios con conflictos de interés. Hizo todo esto con muchísima educación. Eso, de alguna manera, lo empeoraba. Finalmente, Daniel miró a June. Siempre es tan minucioso. Solo cuando está siendo normal. Sebastián la miró. June fue por su cuaderno. Todo el semblante de Sebastián cambió. Daniel, dijo Sebastián, con suavidad, fue un placer conocerte. La boca de June se contrajo. Escribió algo. Durante las 2 horas siguientes, Sebastián pensó en esa frase. No en Daniel. En la frase del cuaderno. Finalmente encontró a June revisando documentos en una sala de conferencias. Me quitaste puntos. Ella no levantó la vista. ¿Por qué? Escribiste algo, justo después de que hablé con Reed. June por fin lo miró. Me estás preguntando si los celos afectan tu evaluación de comportamiento. Yo no estaba celoso. Ella abrió el cuaderno. Los ojos de Sebastián la siguieron automáticamente. June escribió otra línea. ¿Ahora qué? Nada. ¿Escribiste algo? Me di cuenta. Sebastián se le quedó mirando. June volvió a su papeleo. El problema empeoró cuando Daniel apareció otra vez, 2 días después. Él y June tomaron un café tras una reunión de mediación. Sebastián no interfirió. En cambio, inventó 4 razones legítimas por las que June necesitaba volver a su oficina. La primera era un asunto de personal que bien podía esperar hasta el lunes. La segunda era una pregunta que June ya había respondido. La tercera era tan obviamente innecesaria que el propio Sebastián la descartó antes de enviarla. La cuarta, sin embargo, era técnicamente válida. Usó esa. June llegó 20 minutos después con su cuaderno en la mano. ¿Me necesitabas? Sí. Sebastián señaló un documento. June lo leyó, luego lo miró. Esto requiere mi presencia inmediata. Es sobre una queja de estacionamiento. Concierne conducta interpersonal. Es sobre un estacionamiento. Las disputas de estacionamiento pueden volverse muy interpersonales. June se le quedó mirando. Sebastián se mantuvo serio. Entonces ella se echó a reír. Él prefería su risa dirigida a otras personas. Por desgracia,
También se descubrió queriendo escucharla otra vez. June se acercó un paso. Sebastián, si querías interrumpir mi café con Daniel, podrías haberlo admitido, sin más. No quería interrumpir tu café. La pluma de ella tocó el cuaderno. No lo hagas. Ella se quedó congelada. Sebastián parecía ofendido. Estás usando la papelería como arma. Eso la hizo reír más fuerte. Y algo cambió, el humor se disolvió en algo más callado que ninguno había planeado. June llevaba semanas viendo a Sebastián volverse más paciente, más dispuesto a escuchar, menos dependiente de su autoridad. Pero esto era distinto. Sus celos eran ridículos, controlados, sorprendentemente humanos. Y los controlaba no porque Daniel lo intimidara, claramente no lo hacía, sino porque la opinión de June le importaba. Esa idea debía haber quedado en el terreno profesional. No fue así. June cerró el cuaderno. Para que conste, no perdiste ningún punto. Sebastián se relajó, apenas. Porque no estaba celoso. No. Porque estabas celoso y lograste no destruirle la carrera a nadie. Tus estándares para mí son insultantes. Han mejorado. Ella pasó junto a él. En la puerta, June se detuvo. Y Daniel es solo un amigo. Y se fue. Sebastián se quedó inmóvil. No debería haberse sentido aliviado. Se sintió enormemente aliviado. Al otro lado del pasillo, June bajó la vista hacia su cuaderno. No había escrito una calificación. Había escrito solo 4 palabras, le importa lo que pienso. Cerró el cuaderno rápido, porque el problema, cada vez más peligroso, era que ella también empezaba a preocuparse por lo que él pensaba. Victoria Hall notó el cambio antes que Sebastián. Notó que él escuchaba cuando June hablaba, y no era la escucha educada que fingían los hombres poderosos esperando recuperar el control. Era escucha de verdad. Durante una cena privada, con Eleanor, varios asesores familiares y ejecutivos de la familia Caruso, Victoria vio a Sebastián rechazar una recomendación, cuestionar otra, y luego, en voz baja, preguntarle a June qué opinaba sobre un problema de personal mencionado de pasada. Ahí entendió el problema real. No era que June Parker se hubiera vuelto importante. Era que a Sebastián le importaba si ella aprobaba al hombre en el que se estaba convirtiendo. Victoria esperó hasta bien entrada la noche. Su momento fue perfecto. La conversación había girado hacia la evaluación de los 30 días, y alguien, en broma, preguntó si Sebastián por fin había aprobado el examen. Antes de que June pudiera desviar la pregunta, Victoria sonrió. Me imagino que las calificaciones ya son excelentes. El tono era amable. June reconoció la filosa intención de todos modos. Sebastián también. Solo quiero decir, Victoria se volvió hacia él, que este arreglo se ha vuelto fascinante. Miró a June. Te contrataron para observar a Sebastián objetivamente, ¿no? Sí. Y para determinar si su comportamiento cambió de verdad. Eso es parte de esto. Victoria asintió, pensativa. Entonces supongo que hay una pregunta ética interesante. La expresión de Sebastián se enfrió. Victoria, sin ánimo de ofender. Eso era, justamente, lo que lo hacía funcionar. Victoria no llamó a June cazafortunas, ni mencionó su apariencia, su origen o su estatus social. Atacó lo único que June no podía descartar, su integridad profesional. Si la persona evaluada empieza a tomar decisiones porque quiere la aprobación personal de su evaluadora, dijo Victoria, sigues midiendo su carácter, o que también lo entrenaste para complacerte. La sala se quedó en silencio. June sintió el golpe de esas palabras. Victoria continuó, tranquila. Sebastián antes ignoraba la opinión de juntas directivas enteras. Ahora observa tu cara antes de decidir si se comportó bien. Ya basta, dijo Sebastián. Victoria lo miró. Sí. Si la aprobación de June se volvió emocionalmente importante para ti, ¿cómo puede ella evaluar si tu comportamiento es genuino? Sebastián se puso de pie. Ese movimiento bastaba, normalmente, para terminar cualquier conversación. Esta vez no terminó dentro de la mente de June, porque Victoria estaba equivocada en muchas cosas, pero no necesariamente en esa.
June recordó a Sebastián preguntando por su puntaje, observando su cuaderno, sus celos por Daniel, su propio alivio cuando él había cambiado, su admiración creciente, y más peligroso aún, los momentos en que había dejado de verlo solo como el sujeto de una evaluación. La voz de Sebastián se volvió fría. June no ha manipulado nada. Los ojos de Victoria se dirigieron hacia ella. No dije que lo hiciera a propósito. Eso era peor. June miró a Sebastián. Él la había defendido, por instinto. Y la calidez que eso le provocó fue la prueba final de que algo había cambiado, no solo en él. También en ella. Necesito alejarme de la evaluación. Sebastián se volvió. No. La palabra salió demasiado rápido. June sostuvo su mirada. No puedo estar segura de seguir siendo objetiva. Lo eres. No te toca decidir eso. Puedo pedir que revisen los términos. Esto no es un problema contractual. Hablaré con mi abuela. Sebastián. Él se detuvo. June vio activarse la maquinaria familiar del poder tras su expresión, encontrar el obstáculo, aplicar presión, resolverlo. Por un segundo doloroso, ella quiso que lo lograra. Después entendió por qué no podía. Si usas tu autoridad para mantenerme en un puesto que elegí dejar, dijo ella, en voz baja, ¿qué prueba eso? Sebastián no dijo nada. La respuesta era obvia. Todo lo que habían pasado semanas tratando de cambiar se derrumbaría en una sola orden. Podía obligar a casi cualquier persona en esa sala a quedarse. A ella no. No, si quería que su elección significara algo. Se le tensó la mandíbula. Luego, despacio, dio un paso atrás. June nunca lo había visto contenerse a un costo tan alto. Eso le dolió más que una discusión. Eleanor guardó silencio. Entendía que lo que viniera después ya no podía formar parte de ninguna prueba. June puso el archivo de evaluación sobre la mesa. El fideicomiso todavía puede evaluarse de forma independiente. Otro mediador puede terminar el proceso. No me importa otro mediador. La voz de Sebastián era ahora tranquila. June lo miró. Había una docena de cosas escondidas en esa frase. Ninguna de ellas podía discutirse en esa sala. No mientras ella siguiera, técnicamente, a cargo de juzgarlo. Por eso tengo que irme. Por primera vez, Sebastián Caruso se quedó sin estrategia, sin oferta, sin amenaza, sin ninguna cantidad de dinero capaz de producir el resultado que quería. June se fue. Él la dejó ir. Esa fue la ironía cruel. Semanas antes, June habría esperado que él la detuviera. Ahora, que no lo hiciera era la prueba de que había aprendido justo lo que ella había tratado de enseñarle. Respetar a alguien significa aceptar que su elección puede hacerte daño. Más tarde esa noche, Sebastián encontró el cuaderno de June sobre una mesa auxiliar, donde ella lo había dejado por accidente. Lo levantó. Durante 29 días había querido saber qué había dentro, cada puntaje, cada juicio, cada frase privada que ella había escrito sobre él. Ahora, por fin, podía abrirlo. No había ninguna evaluadora para detenerlo. Ninguna regla podía impedírselo de verdad. Sebastián se quedó solo, con el cuaderno en la mano. Entonces cerró los dedos sobre la tapa, sin abrirlo. June se había ido. La evaluación había quedado sin terminar. Y por primera vez desde que todo esto empezó, los 2.000 millones le parecieron lo menos importante que había perdido. 3 días después de que June se fuera, Sebastián se enteró de que la evaluación podía continuar sin ella. La solución era sencilla, otro mediador independiente podía revisar los requisitos restantes, terminar el informe y cumplir con la condición legal del fideicomiso. Los 2.000 millones seguían al alcance de la mano. Todos esperaban que aprobara el reemplazo. No lo hizo. Mañana, decía. Y mañana se convirtió en el día siguiente, y luego en el otro. Para un hombre que normalmente tomaba decisiones de 100 millones de dólares antes del desayuno, Sebastián había desarrollado una notable incapacidad para firmar una sola página. El problema ya no era la evaluación. Era que la única evaluación que le había importado se había ido con ella. Entonces estalló una disputa en una de sus mayores propiedades hoteleras.
Dos supervisores de departamento llevaban meses culpándose el uno al otro por fallas crónicas de personal. Los empleados hacían horas extra excesivas, las quejas aumentaban, y la discusión entre ambos por fin se había vuelto lo bastante pública como para que la alta gerencia exigiera una intervención. Sebastián llegó esperando resolverlo rápido, despedir a un supervisor, quizás a los dos, pagar la compensación necesaria, ascender reemplazos, seguir adelante. Eficiente, limpio, simple. Entró con los documentos de despido ya preparados. Entonces uno de los supervisores dijo algo que Sebastián, antes, habría considerado peligrosamente irrespetuoso. Con todo respeto, señor, la gerencia creó la mitad de este problema. La sala se quedó en silencio. Sebastián lo miró. El rostro del hombre cambió, miedo. Ahí estaba el viejo mecanismo. Sebastián sintió como todo el salón esperaba a que lo usara. Nadie lo cuestionaría si lo hacía. June no estaba ahí. No había cuaderno, ni puntaje, ni una mujer observando su rostro para ver qué tipo de hombre elegía ser. Sebastián bajó la vista hacia los documentos de despido, y luego los apartó. Explica. El supervisor dudó. Sebastián esperó. Poco a poco, salió el verdadero problema. Los dos supervisores operaban bajo objetivos de personal contradictorios, impuestos por distintos niveles de la gerencia corporativa. A uno le habían ordenado reducir agresivamente los costos laborales. Al otro lo evaluaban por una calidad de servicio imposible de mantener con esos recortes. Cada uno creía que el otro saboteaba el departamento. A ninguno le habían dado toda la información. Sebastián escuchó de verdad, sin paciencia fingida ni esperar en secreto su turno para hablar. Escuchó hasta que terminaron. Luego preguntó a los empleados afectados. Sus respuestas fueron peores todavía. Los horarios cambiaban sin aviso. Las solicitudes de horas extras se ignoraban hasta volverse emergencias. A los gerentes los premiaban por cumplir números que castigaban a otros departamentos. El conflicto que Sebastián planeaba eliminar despidiendo a dos personas era, en realidad, un sistema que sus propios ejecutivos habían ayudado a crear. En un momento, una empleada de limpieza con 17 años en la empresa le dijo, directamente, que la alta gerencia rara vez entendía cómo se veían sus políticas desde abajo. Varias personas dejaron de respirar. Sebastián no lo demostró. Durante las siguientes 2 horas, ellos sí. Para el final de la reunión, no habían despedido a nadie. Sebastián ordenó eliminar los objetivos contradictorios. Los supervisores conservarían sus puestos, bajo una estructura revisada con métricas compartidas. Los empleados que habían absorbido horas extra excesivas recibirían alivio en sus horarios. Pero Sebastián rechazó firmar cheques grandes y declarar el asunto resuelto. La carga de trabajo tenía que cambiar. Y también el sistema que la había creado. Antes de irse, Sebastián se dirigió a los dos supervisores. Pasaron meses peleando entre ustedes, porque la gente por encima de ustedes les dio objetivos incompatibles. Ellos esperaron. También pasaron meses asumiendo que el otro era el enemigo, en lugar de preguntar por qué. Una pausa. Reconozco la ironía. Nadie se rió. Sebastián casi sonrió. June se habría reído. El pensamiento llegó sin avisar. Por primera vez desde que ella se fue, no lo hizo enojar. Simplemente le hizo desear que hubiera estado ahí. No para calificarlo, sino para verlo. Para el anochecer, Eleanor ya lo sabía todo. Había hablado en privado con ejecutivos, empleados y el administrador de la propiedad. No había habido ninguna actuación para June. Sebastián ni siquiera sabía que su abuela se enteraría. No había nada que ganar con eso. Fue entonces cuando Eleanor firmó la transferencia. Sebastián la encontró esperándolo en su oficina a la mañana siguiente. Ella puso los documentos frente a él. El fideicomiso es tuyo. Él miró los papeles. Casi 2.000 millones de dólares en hoteles, propiedades comerciales e inversiones acababan de pasar a su control. Un mes antes, se habría sentido furioso ante la posibilidad de perderlos. Ahora, preguntó, ¿por qué? Eleanor sonrió. Porque la evaluación terminó. Nunca la completé. Sí lo hiciste.
Ella le contó lo que había averiguado sobre la disputa del hotel. Sebastián se recostó. ¿Me estabas vigilando? No. Esa respuesta importaba. Me enteré después. Se instaló un silencio entre ellos. Eleanor estudió al nieto que había pasado 30 días tratando de encontrar bajo toda la maquinaria del poder. Por fin aprobaste, cuando nadie te observaba. Sebastián bajó la vista hacia los documentos de la transferencia. Debería haberse sentido victorioso. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia el cuaderno, todavía cerrado en un cajón con llave de su escritorio. June lo sabe. La expresión de Eleanor se suavizó. Sobre el fideicomiso. Sobre lo que pasó en el hotel. No. Sebastián se puso de pie. Eleanor lo vio ignorar documentos que valían casi 2.000 millones de dólares. ¿A dónde vas? Sacó el cuaderno de June del cajón. Por primera vez, Sebastián no dudó sobre qué era lo que más le importaba. A devolver algo que no me pertenece. Eleanor sonrió mientras él caminaba hacia la puerta. El experimento de 30 días había empezado porque Sebastián quería heredar un imperio. Terminó cuando entendió que lo único que más quería no se podía heredar ni ordenar: el respeto genuino de June Parker. Y esta vez tendría que ir hacia ella sin ninguna garantía de que se lo daría. Sebastián no mandó llamar a June Parker. Fue a buscarla él mismo. Ya no había ningún contrato que exigiera su presencia, ninguna condición del fideicomiso, ninguna evaluación. Por primera vez desde que se conocieron, June no tenía ninguna obligación de darle a Sebastián Caruso ni un minuto de su tiempo. Cuando lo vio, sus ojos bajaron hacia el cuaderno que él llevaba en la mano. ¿Lo dejaste ahí? June lo tomó despacio. ¿Lo leíste? No. Ella levantó la mirada. Hace semanas, Sebastián casi habría arriesgado su dignidad con tal de ver una sola página. ¿Lo tuviste todo este tiempo? Sí. Y nunca lo abriste. No era mío. La simplicidad de la respuesta la afectó más que cualquier discurso. Sebastián le contó sobre la disputa del hotel, no para ganar puntos, sino porque quería que ella supiera lo que había hecho cuando no estaba ahí. Después le contó que Eleanor había transferido el fideicomiso. Casi 2.000 millones de dólares. June sonrió. Felicidades. Sebastián apenas reaccionó. No vine a decirte que gané. No. La miró sin nada de la autoridad que, alguna vez, hacía que salas enteras lo obedecieran. Vine porque en algún momento, durante estos 30 días tratando de ganarme tu aprobación, dejé de importarme el puntaje. La sonrisa de June se suavizó. Lo sé. Abrió el cuaderno. Sebastián apartó la mirada por instinto. June se rió. Ya puedes mirar. Pensé que la evaluación había terminado. Y terminó. Ella pasó a la última página escrita. Escribí esto antes de irme. Sebastián se preparó para un número. No había ninguno. June leyó la última nota en voz alta. La evaluación dejó de tener sentido en el momento en que él empezó a hacer lo correcto, creyendo que nadie importante lo estaba observando. Sebastián se quedó en silencio. Entonces aprobé. June cerró el cuaderno. Todavía persiguiendo puntos. Para nada. Ella levantó una ceja. ¿Cuántos? June se rió. Esta vez, Sebastián sonrió. Ya no había ninguna evaluadora, ningún jefe de la mafia siendo calificado, solo 2 personas libres de elegir qué pasaría después. Y June eligió quedarse. Semanas después, se encontraron con Daniel afuera de una reunión comunitaria. Daniel saludó a June con calidez. La expresión de Sebastián cambió, apenas medio grado. June lo notó. Sebastián también. La miró. Los celos todavía quitan puntos. La evaluación terminó. Sebastián, visiblemente, se relajó. Después se acercó más a June. De todos modos, ella se rió. 30 días antes, Sebastián Caruso había querido una calificación alta de June Parker, porque casi 2.000 millones de dólares dependían de eso. Después quiso su aprobación. Después, su respeto.
En algún punto del camino, entendió que quería algo que ninguna fortuna, amenaza u orden podían garantizarle jamás, que ella lo eligiera libremente. Y cuando June deslizó su mano en la de él, Sebastián recibió, por fin, la única evaluación que de verdad importaba. No un puntaje. No una fortuna. Su respeto genuino, y su elección.